Muy buenas noches. En esta breve presentación abordaremos la sociología del derecho, una disciplina que estudia la relación entre el derecho y la sociedad. Esta área de estudio no solo se centra en las leyes como un conjunto de normas, sino que también examina cómo las estructuras sociales influyen en su creación, interpretación y aplicación. Los dos subtemas que discutiremos son, primero, el panorama actual de la sociología jurídica. Dos, el panorama ecuatoriano de la sociología jurídica. Primeramente, realizaremos una definición breve de dos conceptos importantes en el derecho como mecanismo de integración. Al hablar de sociología del derecho, se describe el significado del derecho para la sociedad global o describe sus procesos internos o ambos. Además, estudia las causas y efectos sociales de las reglas. Mientras que sociología en el derecho auxilia al derecho a cumplir sus funciones agregando sus herramientas del conjunto y conocimiento sociológico. Panorama actual de la sociología jurídica. La sociología jurídica ha evolucionado a lo largo del tiempo y se ha consolidado como una disciplina fundamental dentro de las ciencias sociales. Actualmente deriva sus modos de pensamiento en parte, de la escuela funcionalista norteamericana dirigida por Talcott Parsons, la cual considera el derecho como un instrumento de integración y control social que resulta ser un modo institucionalizado de resolución de conflictos entre los diferentes actores sociales. Frente a esta concepción se encuentra la escuela de Frankfurt, que postula la necesidad del conflicto como elemento de cambio y de evolución social y que encuentra que diversos grupos sociales por su estructura se encuentran en colisión. Niklas Luhmann encuentra por su parte, habla de sistemas autopoéticos, es decir, de sistemas complejos que se producen a sí mismos. Por ello, el derecho viene a ser un subsistema que también autorreferente y autorreproductor. Por último, Jürgen Habermas parece ser el pensador más influyente en la actualidad. Su teoría de la acción comunicativa aclara puntos sociológicos tan importantes como el relativismo cultural. Señala que existen actos comunicacionales con intención puramente comunicacional y actos comunicacionales con intención manipuladora. Entre ellos, solo los primeros permiten los verdaderos consensos democráticos, en tanto que los segundos los impiden. Además, en el panorama global actual de la sociología jurídica se enfoca en varios aspectos claves. La relación entre derecho y sociedad. Examina cómo las leyes, no solo reglas abstractas, sino que están profundamente influenciadas por factores sociales, culturales y económicos. En la actualidad, se da gran importancia al análisis de cómo el derecho refleja y reproduce las estructuras de poder existentes en la sociedad. El pluralismo jurídico, coexistencia de múltiples formas de derecho que se aplican entre diferentes contextos sociales. Los estudios actuales abordan la coexistencia de múltiples formas de derecho, como el derecho estatal, el derecho consuetudinario, el derecho indígena y otras formas de normatividad que se aplican en diferentes contextos sociales. El derecho en la práctica. Los sociólogos del derecho se interesan por cómo se aplican las normas en la vida cotidiana. Esto incluye el análisis de cómo jueces, abogados, policías y otros actores del sistema judicial interpretan y ejecutan la ley, muchas veces en situaciones que no están previstas explícitamente por las normas. La globalización y el derecho. Hoy en día, las dinámicas de globalización han influido en la evolución del derecho, generando una mayor interconexión entre los sistemas jurídicos de diferentes países y también en la interacción entre las normas locales e internacionales.
Derechos humanos y justicia social. En el contexto contemporáneo existe un creciente interés por el estudio de los derechos humanos, al acceso a la justicia y la forma en que el derecho puede ser su medio para alcanzar una mayor equidad y justicia social. Dos, panorama ecuatoriano de la sociología jurídica. Para entender el panorama general de la sociología en el Ecuador, será necesario recurrir a tres nombres muy importantes. El primero de ellos es Pío Jaramillo Alvarado. Se trata de un pensador esencialmente liberal que incursionó en el derecho y lo político a principios del siglo XX. En el campo sociológico, su obra principal es El Indio Ecuatoriano, en la cual habla de la secular exclusión de los pueblos originarios de la vida pública del Ecuador. Sin embargo, fui- fue Pío Jaramillo Alvarado quien realizó el primer análisis histórico sociológico de esta exclusión. Este texto es el núcleo fundamental de la sociología ecuatoriana. Segundo, Jorge Hugo Rengel. Este autor tiene gran relación con la sociología jurídica, dado que buena parte de su trabajo está dado por su interés en la criminología. Sobre esta disciplina escribió dos libros que confrontaban la concepción biológica del delito con la nueva concepción sociológica del delito. Finalmente, Agustín Cueva, pensador ibarreño, que realizó el análisis de tipo sociológico y político desde la perspectiva marxista. Su obra capital se llama El proceso de dominación política en el Ecuador, compartiendo su visión con Ranger. El panorama de la sociología jurídica en Ecuador ha mostrado importantes avances a lo largo de la historia, especialmente a partir de la Constitución del 2008, que establece un enfoque más inclusivo y pluralista en el derecho, con el reconocimiento de derechos colectivos y la autonomía de pueblos y nacionalidades indígenas. Reconocimiento de la diversidad jurídica. Ecuador es un país pluricultural y multilingüe, lo que ha llevado a la sociología jurídica a estudiar el papel del derecho indígena y sus formas propias de resolución de conflictos. En este sentido, la ley ecuatoriana ha comenzado a integrar la justicia indígena en el sistema jurídico nacional, un área que ha sido ampliamente investigada por sociólogos del derecho en el país. Acceso a la justicia. En Ecuador, uno de los temas más estudiados es el acceso a la justicia, especialmente en áreas rurales y entre poblaciones vulnerables. Existen estudios sobre las barreras que enfrentan los ciudadanos para acceder a los tribunales y del sistema judicial, como las distancias geográficas, la falta de recursos económicos y la desconfianza en las instituciones. El papel de la justicia en la lucha contra la pobreza. La sociología jurídica en Ecuador también analiza el papel del derecho en la lucha contra la pobreza. Las políticas públicas y las leyes sociales son objeto de estudio para entender su impacto en la mejora de las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos. La justicia transicional y la memoria histórica. Tras la firma de los acuerdos de paz en el contexto, la violencia intenta en Ecuador durante la década de 1980 y 1990, la sociología jurídica ha jugado un papel importante en la reflexión sobre cómo el derecho puede contribuir a la reconciliación social y la reparación de las víctimas. Reformas constitucionales y judiciales. Desde la Constitución del 2008, la sociología jurídica ha sido de cerca las reformas judiciales, el fortalecimiento de la Corte Constitucional y los esfuerzos por mejorar la eficiencia y transparencia del sistema judicial ecuatoriano. Conclusiones. La sociología del derecho es una disciplina fundamental para comprender la interacción entre el derecho y la sociedad. En la actualidad se enfoca en aspectos claves como el pluralismo jurídico, los derechos humanos y el acceso a la justicia. Esta disciplina permite analizar cómo las normas jurídicas no solo se crean y aplican,
sino que reflejan las estructuras de poder y las realidades sociales de una comunidad. A medida que el mundo se globaliza, la sociología del derecho también enfrenta nuevos desafíos, como la interconexión de los sistemas jurídicos y la necesidad de adaptar las leyes a contextos multiculturales y diversos. En el contexto ecuatoriano, la sociología del derecho ha sido crucial para entender los retos y avances en la integración de los sistemas jurídicos diversos, como el derecho indígena, y en la mejora del acceso a la justicia para sectores vulnerables, las reformas constitucionales y judiciales, junto con un enfoque en la justicia social y los derechos colectivos, han permitido avanzar hacia un sistema legal más inclusivo. Sin embargo, aún persisten desafíos en la implementación de estas normas, lo que se hace que la sociología jurídica siga siendo una herramienta clave para analizar y proponer soluciones a los problemas del sistema judicial ecuatoriano. Bueno, esta ha sido mi exposición. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.